Bueno, ya lo ven, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, pues no es una estructura final de presentación de defensa, pero pues sí tiene la estructura general de pues los resultados más importantes del trabajo que se ha hecho. ¿Ok? Entonces, el título de la tesis es Efectos dinámicos en la emisión óptica de sistemas cavidad qubit en el régimen de acoplamiento ultrafuerte. Mi director es Herbert y mi codirector es Edgar Arturo Gómez de la Universidad de Quindío. Ok. Listo, entonces la charla el seminario va a estar dividido en tres partes. La primera parte es la motivación y una introducción, ¿cierto? Del por qué pues, me motivé a estudiar estos sistemas y fenómenos. La segunda parte es con relación a un sistema que tomé para estudiar dinámicas de entrelazamiento y transferencia de estados. Y una tercera parte, otro sistema que estudié, que son circuitos cuánticos híbridos, ya en el régimen de acoplamiento fuerte, ultra fuerte, es decir que ya se estudia finalmente pues, el objetivo de la tesis, que era ultra fuerte. ¿Listo? Entonces, motivación, porque yo me motivé, digamos, a hacer como este estudio. Entonces, yo cito primero, son los criterios de Di Vincenzo, que pues son criterios que le dicen a uno, como en una lista le dicen el 5 más 2, de qué se debe hacer para construir un computador cuántico, o sea, los criterios para construir un computador cuántico. Entonces, dentro de esos criterios está la escalabilidad de qubits en general, cualquier tipo de qubits. Y dentro de esa escalabilidad, en los qubits bien formados, es decir, un sistema de dos niveles, los sistemas más como candidatos y que ya se han, digamos, implementado en computadores cuánticos son los circuitos cuánticos superconductores. En el caso de la izquierda, como ven, es uno de los sistemas que es totalmente superconductor, con cavidades superconductoras y qubits superconductores. Y en la parte de la derecha, otro sistema, ya es un sistema más híbrido, quiere decir que combinan circuitos, cavidades superconductoras, resonadores superconductores, con un qubit que es semiconductor y un qubit superconductor. Esto, digamos, el de la derecha es muy reciente, es del año pasado, y el de la izquierda fue el de la izquierda, que es el trabajo meramente superconductor, fue uno de los primeros trabajos, digamos, en estos tipos de chips que permitieron comunicar a largas distancias, es decir, tengo un qubit en una parte de la final de la cavidad, tengo un qubit y en el otro lado final de la cavidad, o sea, de la línea de la guía de onda, tengo otro qubit y los logro comunicar mediante un bus cuántico. ¿El bus cuántico qué es? Es un fotones, que es capaz de transmitir la información de un lado a otro. Entonces, este fue uno de los primeros trabajos, o sea, implementaciones experimentales, que fue en el 2007. Y pues esto es como la primera mirada que ya se podrían implementar muchos qubits para empezar a, digamos, acoplarlos mediante fotones. Entonces, con respecto a la motivación de la escalabilidad, es que es eso, o sea, lograr que tenga muchos qubits. Los qubits aquí entran como, hagan de cuenta, los cores de los computadores, son los procesadores en realidad en los computadores cuánticos, y entonces estos ya son los candidatos y ya se han implementado. Entonces, pues esta fue la motivación de pues empezar a estudiar esos sistemas y ver propiedades más particulares, como propiedades de qué hago para que los qubits, digamos, se entrelacen a grandes tiempos, ¿sí? Ojalá en el estado estacionario queden entrelazados,
y además cómo transferir estados de un qubit que prepare un estado en particular y transferirlo al otro. Entonces, en particular, digamos, este sistema tiene una entrada, tiene una señal de entrada, es un bombeo, y esta parte blanca es, hagan de cuenta, es aire, y lo azul es lo superconductor. Entonces, si ven esta partecita acá, esto hagan de cuenta que son los espejos de esa cavidad que me confina un modo del campo electromagnético. En realidad no confina solo uno, confina muchos, pero a los niveles de energía que estos qubits es superconductores, en este caso es un qubit superconductor que es un trasmon, a esos niveles de energía con un modo ya es suficiente para obtener una dinámica de qué pasa cuando ya entra el modo, si se logra, digamos, si hay una interacción mediada entre el qubit primero y el qubit segundo, ¿sí? Entonces, este trabajo demostró que efectivamente, mediante, digamos, las mediciones de voltaje afuera, con, se llama detección homotenia, bueno, un tipo de detección demostró, hagan de cuenta que el tipo de las poblaciones de los qubits subían y bajaban, hagan de cuenta como la oscilación de Rabi, como es el acoplamiento entre la materia y la luz. Entonces, este fue uno de los primeros trabajos en demostrar que sí puede haber interacción a largas distancias con qubits superconductores. Antes se demostraba mucho, digamos, eso se demuestra mucho que hay interacciones, pero locales muy cerca, entonces esas interacciones locales muy cerca se hacían, digamos, con inductores o con ya conexiones directas, pero nunca se había logrado con conexiones remotas. Entonces, bueno, esto fue un gran logro. En la parte de abajo ya se ve cómo, en la parte A es la esquematización, o sea, es una representación. En la parte B ya es la representación experimental, donde ustedes ven lo morado hace referencia a esos espejos de acá, es decir, hagan en cuenta que es un condensador, es un corte y luego entra otro corte donde se confina la luz, toda esa línea larga es la guía de onda, que se comporta como un resonador, y la longitud me define cuál es esa frecuencia, cuáles son las frecuencias naturales de ese sistema, de esa cavidad. Marlon, Dime. tengo una pregunta con eso que acabas de decir. En la imagen A, ahí está, tú dices que lo blanco es aire, ¿cierto? Sí, y es lo un azul sustrato en realidad, sí, es aire, y lo azul es el superconductor. es el superconductor. Entonces mi pregunta es, ¿el campo dónde está quedando? ¿En la parte de aire o en la parte de la banda Ya, que queda ahí en el medio? no, exacto, queda en la parte del aire porque en la parte del superconductor está la parte magnética de ese campo electromagnético. Ajá. Ok. Listo. Ok, entonces, bueno, entonces, eh, me perdí el hilo. En un contexto más actual, y fue ya, digamos, otro logro más, es ya volver a sistemas que eran híbridos, es decir, que ya empezaba la combinación con circuitos que tienen parte tanto superconductora como semiconductora. Entonces, en este caso, todo lo verde, por ejemplo, esto verde es lo mismo que está acá, es la entrada, ¿cierto? Es donde me permite entrar fotones. Esta parte, todo que ven en oro, o sea, esto es oro, es el doble punto cuántico, es esta parte chiquitica, bueno, acá no se detalla, pero la esquematización se detalla, que esta parte de acá, el doble punto cuántico, es todo esto que ven aquí en oro. Esta parte morada hace referencia a una línea de flujo
que va a ser parte del trasmón. Es decir, que acá ponen en la misma cavidad, en la misma guía de onda, ponen tanto un qubit superconductor y un qubit semiconductor. Entonces, ¿por qué hacen estos tipos de híbridos? Entonces, la respuesta es porque quieren aprovechar características intrínsecas que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, el qubit superconductor, pues es muy bueno porque tiene tasas de disipación muy pequeñas en comparación a los dobles puntos cuánticos, pero los dobles puntos cuánticos tienen una mayor forma de sintonizarlos con respecto a las energías características de la cavidad, y pues tienen otros tipos de sintonizaciones mucho más controladas que los qubits superconductores. Entonces, la idea es como tratar de combinar esas fortalezas que tiene cada uno de los qubits. En realidad, en general, son un sistema de 2 niveles, pero intrínsecamente, como propiedades de disipación o propiedades, digamos, de preparar estados, la idea es como aprovecharlos y combinarlos en un solo sistema, ¿sí? Entonces, pues yo me centré en estudiar estos tipos de sistemas híbridos y en general el primer estudio que yo voy a hacer es un estudio de 2 dobles puntos cuánticos. Digamos que estos ya no son qubits superconductores, sino qubits semiconductores laterales. Estos no son los autoensamblados usuales que nosotros estudiamos, sino son ya definidos electrostáticamente. Entonces, mi estudio se centra en ¿qué? En que yo quiero comunicar estos dos, ¿cierto? Quiero entrelazar. Dime. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola. Sí, Ok. sí. Te quería pedir un favor. En lo que estás presentando, valdría la pena Ajá. que nos cuentes un poquito, no hay que detallarlo, pero valdría la pena, ya que en la diapositiva hay algunos parámetros, ¿no? Ah, ok. Que hablaras de la física de los parámetros del sistema, como para estar ubicados en qué energías estamos hablando y qué tipo de física queremos ver, ¿no? Ok, ok. Sí. Pues, digamos, la cavidad confina un modo del orden de las gigahertz, ¿sí? 5 gigahertz, 7 gigahertz. Los qubits superconductores, pues igual, tienen frecuencias que tú las puedes oscilar desde las megas hasta las gigahertz. Los regímenes de interacción entre los qubits y la cavidad puede variar dependiendo de la naturaleza del qubit. Es decir, por ejemplo, los qubits superconductores pueden llegar a regímenes de interacción tan fuertes que reglas usuales, digamos como acoplamientos, se empiezan a romper la simetría y pues empiezan a generar otro tipo de comportamientos. En cambio, los semiconductores no logran tan fuertes las interacciones, pero llegan a un régimen que puede haber un buen intercambio entre la luz y los semiconductores. Con respecto digamos, a estos parámetros de 7 milímetros, es el tamaño de ese chip, por ejemplo, que construyeron. Esto acá abajo hace referencia a los tipos esto es esta es como la estructura, o sea, la estructura del espejo, digamos así, el símil, la estructura del espejo no es solamente un espacio, puede ser todo esto en realidad hagan de cuenta un condensador, pero va de esta forma, igual del orden de los 100 micras. Eh, no sé, el código. Sí, generalmente esto es en orden de todo en gigahertz. ¿Sí? A diferencia de los usuales de autoensamblados o micropilares, ¿no? Que es en el infrarrojo. Profe, hasta ahí, ¿sí?
Sí, yo creo que está bien. Ahora, el punto pues que me parece que es importante que lo tengas presente Ajá. es de hacer una relación, digamos, con los otros sistemas, ¿no? O sea, Ah, ok. Sí, eh, mostrar sí, como o sea, la porque variabilidad que hay. claro, porque digamos hay una serie de aproximaciones que uno hace normalmente en semiconductores o en puntos de otra naturaleza, que aquí no se pueden hacer, ¿cierto? Como tú sabes y lo vas a usar para el acople ultra fuerte, ¿no? Sí, Entonces sí. quizás esa es la primera cosa que uno tenga que decir en la motivación, ¿cierto? Que este es un sistema que realmente tiene la posibilidad de explorar fenomenología que es distinta a la que uno tiene en sistemas de otro tipo, ¿no? Sí, exacto. Listo. Marlon, Dime. tú hablaste de las energías del qubit superconductor entre megas y gigas y el caso de los qubits semiconductores que en la parte híbrida. Ajá. ¿Es el mismo orden Igual. de energía? Sí, igual, igual. En energía sí. Lo que los diferencia con los superconductores en realidad es la facilidad de el acople digamos, con la guía de onda o la línea de transmisión o la cavidad. Eh, los qubits superconductores llegan a interacciones muy altas, digamos, los acoples son tipo inductivo y en cambio en los dobles puntos cuánticos son capacitivos. Solo ese hecho hace que los rangos de interacción radiación-materia sean mucho mejores en o es más, es mucho más controlado en los qubits superconductores que en los dobles puntos cuánticos. O sea Vale, que tú gracias. no... Dile. Ok. Entonces, uno de los qubits que estudiamos acá son los dobles puntos cuánticos semiconductores. Entonces, un doble punto cuántico semiconductor es que uno tiene un sistema donde tiene contactos, tiene potenciales químicos que me permiten la entrada y salida de electrones. En este caso podemos tener, digamos, acá en esta parte tenemos un estado asequible en, en un primer punto, esto es un primer punto, y otro estado asequible en el segundo punto. ¿Sí? Entonces tengo un nivel de energía E1 y E2, donde ahí puede el potencial químico permitirme la entrada o salida de electrones. Acá hay algo que decir, es que el número de electrones, pues si tengo dos estados asequibles, pues tengo que tener en cuenta el principio de exclusión de Pauli. Y además, lo interesante de los potenciales químicos es que me permite como delimitar cuántos electrones quiero que entren dentro de este doble punto cuántico. Entonces, en la mayoría de estos sistemas se trabaja con el límite de un electrón. Entonces, yo dejo entrar un electrón, ¿cierto? A un estado, digámoslo, desnudo. El electrón entra a la parte de la izquierda del doble punto cuántico y puede pasar al otro estado del segundo punto, pero este proceso solo se puede hacer mediante, pues, si se adquiere energía. Entonces, ahí es donde entra a jugar el fotón. Entonces, el fotón le da la energía suficiente para que pase esta barrera y quede en el otro estado. Ese proceso se llama Photon Photon Assistant Tunneling, que le llaman el FET. Y mediante ese proceso, pues ahí todavía no tenemos un sistema de dos niveles, tenemos muchos sistemas asequibles y todavía no le hemos restringido a un sistema de dos niveles. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas que hace mucho tiempo me preguntaban aquí mismo en el seminario era ¿por qué dos puntos y no solo uno? Porque en uno solo yo podría definir un estado de abajo y un estado de arriba, un estado base y un estado excitado. La respuesta es que cuando se hace doble punto es más sintonizable, es mucho mejor sintonizable que un solo punto cuántico. O sea, es más difícil sintonizable con las energías que uno quiere interactuar con la cavidad que un doble punto cuántico. Entonces, en un mismo punto, solo le permito
que esté en un estado, y si adquiere la energía del fotón, pasa al segundo estado porque no hay otro estado más cercano que me dé esa energía del fotón. Entonces, en la parte C, se hace una representación de la función de onda para cuando tomo ya no una representación de estados de carga, es decir, unos estados de localización que yo digo el fotón está acá o está acá. No, hago una representación de la energía vestida, por eso ustedes ven los autovalores acá, donde están en cuenta que los procesos donde se define la energía tanto del qubit, o sea, una energía excitada y una energía base, como un proceso intermedio que hay, que es del tunelamiento. Entonces, si uno mira el hamiltoniano en una base de estados de carga, pues uno lo ve como un proceso donde se define la energía, ¿cierto? Una energía delta E menos 2 veces el tunelamiento. Quiere decir que hay procesos tanto de definición de energía, ya defino la energía, digamos, acá o acá, en cualquiera de los dos puntos, y hay un proceso de tunneling que me lo representa el operador sigma x, que está acá o está en el otro, y sigma z me define la energía. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo la representación no en estados de está acá o está acá, sino en la representación ya vestida de los estados, o sea, una energía superior y una energía inferior? Por ejemplo, en el caso de que la energía sea igual a 0, uno ve que tengo los estados de la función de onda, los bonding y antibonding, muy simétricos. Entonces, por ejemplo, vean que la función de onda acá es la del bonding y la de arriba la antibonding, y cuando viene el fotón, entonces solo tiene una dirección por donde ir, por este lado, ¿ok? Pero en cambio, ¿qué pasa cuando delta, ¿cierto? Delta empieza a variar. Hay dos particularidades, cuando es positiva o cuando es negativa. Entonces, cuando es positiva, vea que se deforma ya la función de onda, tanto la del bonding y antibonding, y se define un camino por donde va a entrar. El fotón va a adquirir la energía del electrón, va a adquirir la energía del fotón y va a pasar al otro estado. El estado base sería el estado de acá abajo y al estado excitado. Y sale del punto. Entonces, esta simetría me la define para la parte positiva cuando, digamos, E1 es mayor a E2. Sí. Y la otra parte es cuando la parte negativa. Miren que se define ahora al contrario. Entra el fotón ya desde la derecha hacia la izquierda y se deforma totalmente la función de onda del estado vestido, o sea, de las energías que se proponen acá. Entonces, un sistema de doble punto cuántico ya se ve efectivamente como un sistema de dos niveles, porque tengo un nivel superior y un nivel inferior. ¿Cómo se definen quién es el estado base o el estado excitado? Me lo definen son las energías características que tengan esos estados de carga individuales. Entonces, en el caso que E1 sea mayor a E2, el estado de carga de R define el estado base del sistema. Es decir, que si este E2 es mucho menor a E1, entonces este estado de acá va a definir el estado base. Y cuando E1 es menor a E2, pues el estado de carga de la izquierda va a definir el estado base. Esto tiene que uno tenerlo en cuenta porque cuando uno se pase a la base vestida, miren que ya es la representación usual que nosotros vemos de la energía de un qubit definido desde 0, desde 1 a menos 1. Entonces es importante porque puede que cuando es E1 mayor a E2, esto quede positivo, y cuando es E1 menor a E2, pues a la hora de hacer la transformación o la rotación a la nueva base de autoestados, esto le queda un signo negativo. No sé si hasta acá pues hay algún comentario, pregunta.
la estructura que tú tienes de bandas de energía es un poquito confusa Ajá. porque, digamos, ese material que estás poniendo ahí es un material de gap directo. Entonces, la pregunta es, ¿eso en realidad qué tiene que ver con un sistema donde estás transfiriendo electrones de forma indirecta? ¿El de gap directo te refieres a esta figura, el B? Sí. El máximo de la banda de valencia coincide con el mínimo de la banda de conducción. Eso es lo que llamamos un gap directo. Ah, no, 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 pero esto no hace referencia a gaps. Esto es... Claro que hace referencia a gaps. Ahí tienes un gap Sí, hay entre un las... gap, pero... Ok, sí. Pues es la representación... La pregunta es Ajá. concreta, digamos, ¿cómo se entiende que eso esté relacionado con un proceso de transiciones indirectas? Porque es que en un proceso de transiciones indirectas, tú lo que tienes es modificación del K en la transición. Y eso no se ve en esa gráfica que estás presentando. Pero acá el K... O sea... Pero el K acá no entra en juego, ¿no, profe? Claro que sí, es lo que tienes. Porque... El eje X, que lo llamas delta E, eso es proporcional a K. Ok. Si tú tienes una relación de dispersión H cuadrado, K cuadrado sobre 2M, obviamente si sacas algo como el delta, te da proporcional a K. Mm, ok. Sí, digamos que no me queda No, claro. pues no la había visto como, como diagrama de bandas. Ok, no la había visto así, sino como la diagonalización de Sí, en la... sí, pero la diagonalización te tiene que dar cuenta de lo que pasa físicamente, ¿cierto? Si es un proceso de transición directa o indirecta. Y por lo que estás explicando en tus gráficos del lado C, D y E, se ve que son procesos de transición indirecta. Cuando te refieres a transiciones indirectas... Es que tiene, Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Sí, 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 ya. O sea, si estuvieran en un mismo punto, por ejemplo, ese sería una transición directa y acá estoy directa, pasando de un pero punto a no otro. hay que confundir, por eso te digo que me parece un poquito que Ajá, lo bota uno eso, porque, digamos, sí. una transición puede ser indirecta espacialmente o puede ser indirecta energéticamente. Sí, es indirecta energéticamente, no No, espacial. esta es al contrario, indirecta espacialmente y no energéticamente. Ok, ok. O sea, el cambio de momento lo estás haciendo porque estás conectando dos puntos espacialmente distintos. Eh, pero no se ve muy claro, digamos, la conexión. Porque claro, como tienes un diagrama de bandas y al otro lado tienes el sistema físico, Ajá. entonces no se ve Confun- claro cuál es la situación, si es una transición directa o una transición indirecta. Estos puntos cuánticos que estás hablando son eléctricos, ¿cierto? O sea, no Sí, son semiconductores, son eléctricos. Ok. son semiconductores eléctricos. Son semiconductores eléctricos, ¿qué quieres decir con eso? Es decir, que los elementos que componen esto es semiconductor, pero para definir tú el sistema a dos niveles lo haces eléctricamente, es decir, con los potenciales químicos. Necesitas un bias. Eso, Necesitas un bias. eso. Correcto. Pero entonces, ese diagrama de bandas que tienes al lado izquierdo, ¿a qué corresponde? ¿Al sistema o al semiconductor? Al sistema, o sea, al sistema, los estados Yo de transición. creería que no. Yo creería que no. Yo creería que ese diagrama de bandas debe ser del semiconductor, que estás usando semiconductores de gap directo.
Y otra cosa es que acoples electrones indirectamente en el sistema. Ah, ok, ok. Revísalo, por favor, para que no Listo, se te meta por ahí, ¿vale? listo, vale, vale. Ok, entonces, digamos, este es el primer sistema de dos niveles que pues se estudió en este trabajo. El otro tipo de sistema es un qubit de flujo superconductor, donde pues un qubit de flujo superconductor es una composición entre junturas Josephson, ¿cierto? Tres junturas Josephson y pues bajo efectos de un campo magnético externo, que es este de acá, que genera que haya ese campo externo, este campo externo genera corrientes dentro de este flujo, dentro de este, digamos, cuadradito, que le llaman corrientes persistentes. Entonces, esas corrientes persistentes tienen digamos, una orientación, ¿cierto? Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, la cosa es que uno no ve directamente que esto sea un sistema de dos niveles, ¿cierto? Pero imagínense lo siguiente, hagan de cuenta, en el caso anterior teníamos esta barrera, ¿cierto? Y teníamos la localización de los electrones en un lado y en el otro. Ahora hagan de cuenta que, por ejemplo, esta juntura Josephson, que es un superconductor, un medio dieléctrico y un superconductor, con este otro generan dos pozos de potenciales, ¿sí? Y esta que ven que acá tiene un alfa, ese alfa es lo que va a ser el comportamiento de cuál va a ser esa barrera entre los pozos de potenciales. Y ahora, ¿qué son los electrones que pasan de un pozo al otro pozo? Son las corrientes persistentes, es decir, quiere decir que está, digamos, la corriente positiva está en el pozo de la izquierda y puede pasar a la corriente negativa pasando con una energía necesaria que nos lo va a dar la cavidad para pasar al otro pozo de potencial. Entonces, es lo mismo. Esto es un sistema de dos pozos, hagan de cuenta, con una barrera. Y ya no van a ser electrones localizados en un lado y el otro, sino ya son corrientes persistentes. ¿Qué pasa acá dentro de un qubit de flujo? Pueden haber más tipos digamos, de estados, que serían más corrientes persistentes, pero digamos el fundamental, como el más bajo, es el que siempre se toma para interactuar con la cavidad. Entonces, Marlon, dime. cuéntame qué es eso de un qubit de flujo, cómo se generan las dos corrientes en un qubit de flujo. Tú mandas un campo magnético acá en el Sí. centro, digamos hacia ti, ¿cierto? Y como todo esto es superconductor, se empiezan a ver flujos de corriente inducida que van a ir tanto a la derecha o hacia la izquierda, ¿Y dependiendo de que... por qué pasa eso? ¿Por qué cambia la Por, dirección de la corriente? dime, ¿por qué cambia? ¿Por qué cambia la dirección de la corriente? O sea, tú tienes un flujo de campo magnético, perfecto. Ajá. Y ahora me estás diciendo que aparecen dos corrientes en direcciones contrarias. ¿Por qué? Sí. Pues lo que hace ahí es la parte no lineal de la juntura Josephson. Ahí, No, pero ¿por qué aparece? O sea, físicamente explícame cuál es el proceso para que aparezcan dos corrientes diferentes. ok. Pues yo lo veo así, ¿no? Sí. Es que cuando tú tienes un flujo, él genera una corriente, pero esa Ajá. corriente a su vez genera un campo magnético que es contrario. Entonces, ese campo Ajá. magnético contrario pues induce una corriente en la otra dirección. Ah, ok. Ok. Entonces, eso genera que haya corrientes en los dos sentidos, ¿no? Que Exacto. la que va en un sentido genera un campo magnético que mete un flujo que es contrario al original y entonces eso genera una corriente que va en la otra dirección. Y así queda cíclicamente el sistema cambiando entre la corriente positiva y la corriente negativa, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Comprendiste? Sí. Ok. Ok. Y en la parte B, pues es una representación
de esto realmente, cómo se verían los qubits de flujo, la parte verdecita representa el qubit de flujo y la parte exterior representa un squid, que es el que hace las veces de detector de qué está pasando dentro de ese qubit de flujo. Me está diciendo la información qué está pasando ahí dentro. Ok, entonces en una representación ya no en estados de carga, sino estados de corriente, pues lo que tendría uno es que uno define un nivel de energía, ¿cierto? Y define un proceso de túneling, porque yo tengo que pasar, como les dije, acá es un pozo y acá es otro pozo, tengo que pasar de una corriente definida a la izquierda a pasar a una corriente definida a la derecha. Entonces, eso es lo que llaman como un proceso de túneling. Y en ese proceso de túneling, no es que sea directo como acá, que uno dice que es túneling, sino que depende de parámetros externos del campo magnético, ya de energía externa. Digamos, ¿cómo se representaría acá? Pues un estado sería, digamos, un estado de la izquierda, digamos el menos, y un estado de la derecha, el más, y uno podría representar los estados sigma z y sigma x dentro de esos estados de rotación de la corriente. ¿Okay? Entonces, cuando uno se pasa a la base de autoestados, esto es igual, uno diagonaliza esta matriz, uno puede obtener una representación usual que vemos de qubits, donde esta diagonalización pues me da la dependencia del túneling y de epsilon. Epsilon es la energía, en este caso del doble punto cuántico, que era la energía de separación dentro de las energías, ¿no? ¿Sí? De los estados de carga. ¿Cuánto es la diferencia acá? Y acá es lo mismo. Ese epsilon me define cuánto es la separación dentro de esas corrientes persistentes. Entonces, miren que en general el qubit, tanto en superconductores como en semiconductores, se representan matemáticamente de la misma manera. ¿Okay? Listo. Entonces, ahora, ¿cuál es el sistema que estudiamos en principio? Entonces, en principio estudiamos un sistema de doble punto cuántico, ¿cierto? Acoplado a un resonador. Este resonador tiene un modo fundamental, ¿cierto? Característico, y además, pues tiene una señal de entrada, pues que es la entrada de los fotones que me van a permitir que pues se pueble el modo y interacciones con cada doble punto cuántico. ¿Ok? Entonces, ¿qué buscamos en este sistema nosotros? Buscamos cómo entrelazar estos qubits, ¿cierto? En el estado estacionario, porque siempre en los papers, tanto experimentales como experimentales en general, dicen que cuando logran la interacción, entonces en esa interacción, pues en esa interacción hay entrelazamiento, pero no una interacción quiere decir que los qubits estén entrelazados fuertemente, ¿sí? Entonces, nosotros queríamos demostrar eso. En realidad, si un qubit está mediado por fotones y se demuestra la interacción, ¿quiere decir que están entrelazados? Esa es la pregunta. ¿Y entrelazados cuándo? Hasta el estado estacionario, porque pues en tiempos cortos pueden que estén muy, muy entrelazados, pero en el estado estacionario pues ya pudo haber decaído y eso es cero. Y la otra cosa en estos sistemas es ver si como estos sistemas permiten preparar estados característicos, es decir, yo puedo preparar, digamos, un estado de Bell acá. ¿Será que qué tan bueno es este, digamos, resonador para transmitir esa información al otro doble punto cuántico, o efectivamente un qubit, un sistema de dos niveles? Entonces, eso queríamos determinar acá, esa mediación entre estos dos qubits. Entonces, el modelo que utilizamos, pues, es un modelo de Davis-Cummings, que me representa, pues, dime. Davis escribe así. ¿Escribí mal? Ten cuidado. Sí. Tavis Cummings. Tavis, no Tavis. Davis. Ok, sí. Tavis. Davis. Tavis Cummings.
Davis comments. Ok, sí, perdón. Entonces, en general, el modelo que tiene en cuenta, pues tiene en cuenta la energía del resonador, ¿cierto? Que es una energía, un modo fundamental, omega R, representados por los operadores de creación y destrucción de cavidad. Tenemos la parte de las energías de los qubits, que en representación de estados de carga tienen esta forma, donde se define un medio de delta K, o sea, o para el uno o para el otro, y de tunelamiento, que ya lo habíamos visto. Entonces, dense de cuenta del signo que me dice quién es el estado base, si el de la derecha o el de la izquierda. Y finalmente tenemos un acople de estos dobles puntos cuánticos con la cavidad tipo dispersiva. ¿Ok? Entonces, miren que es un modelo de juguete que nosotros siempre utilizamos, un modelo sencillo que reproduce muy bien el experimento. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya me paso a la base vestida? Entonces, en la base vestida, pues al hacer una rotación, ya me quedan ya en una representación en tau, que son los estados de carga, sino en una representación de operadores usuales de Pauli, pero ya en una base de está excitado o está en el estado base. Entonces ya queda un operador sigma z negativo por la razón de quién es el estado base. Si fuera al contrario, ya me daría positivo. Y queda pesado ahora la interacción por un seno de teta, que es un ángulo que me representa que queda metido dentro procesos de tunelamiento y de la energía característica que me la define tanto el tunelamiento como el delta, que me dice qué tan diferentes son los estados de la derecha con el de la izquierda, cuál es esa diferencia de energía, que es este delta, este delta 1 y delta 2 me dice qué es la diferencia de esto. Si está en 0, pues este vale 0, si no, pues va a dar negativo o positivo. Ok. Aquí toca tener en cuenta algo, que tenemos que mirar en qué régimen de parámetros estamos. Entonces, la interacción en estos sistemas, G es mucho mayor que la suma de las disipaciones tanto de la cavidad como del qubit. Entonces, este régimen que estamos trabajando es el régimen de acople fuerte. Entonces, ahorita ya vamos a introducir el de ultra fuerte. Cuando es el régimen de acople fuerte, nosotros podemos hacer la aproximación RWA que me permite omitir los términos que no conservan la variedad de excitación. Es decir, que no tengo procesos de creación de excitación y creación de fotones. Ese es uno de los casos, y el contrario. Solo dejan los que, pues si hay una destrucción de una excitación, quiere decir que se crea un fotón, y hay una creación de una excitación, quiere decir que se destruyó un fotón. Entonces nos quedamos con la parte que conserva la variedad de excitación en ese estudio que hacemos. Además de ese régimen de acople fuerte, hay otra cosa que me define qué tipo de acople con los fotones estoy haciendo. Entonces, hay dos tipos de, digamos, de acoplamientos con los fotones, tanto reales como virtuales. Los reales, ¿qué significa? Que los regímenes de parámetros en que estamos operando es que la frecuencia de la cavidad es aproximadamente igual a las frecuencias de los qubits efectivos que tenemos en el sistema. Entonces, ahí decimos que el acople es por fotones reales. Cuando el otro sistema, al contrario, es cuando el régimen es dispersivo. Quiere decir que la resta entre la frecuencia de la cavidad o el resonador menos de los qubits es mucho mayor que la interacción radiación-materia. Entonces, en ese caso, quiere decir que estamos en un régimen donde estamos muy fuera de la resonancia, de qubit con resonador. Entonces, si uno maneja el régimen de parámetros, entonces, para un acoplamiento por fotones reales, es decir, miren, por ejemplo,
esta línea puntuada verde y la roja representan las energías de los dos qubits y la azul representa la energía de la cavidad. Entonces, cuando varío delta 2, es decir, que me estoy estoy utilizando el delta o sea, estoy variando las energías del qubit 2, el qubit 1 lo dejo quieto, lo dejo en 0, fijo. Veo que efectivamente, pues, altero la energía del qubit 2, ¿cierto? Las energías desnudas. Miren que la cavidad está muy cercana a las energías desnudas de los dos qubits, y los autovalores que obtengo, pues, son tres ramales, el inferior, el intermedio y el superior. ¿Qué características hay principalmente acá? Que miren, por ejemplo, el punto de corte acá del rojo y del verde, en este caso. Miren que es totalmente materia. Ya más adelante vamos a ver qué es este estado. Y pues tenemos tres autovalores que pues están tendiendo hacia las energías desnudas. Por ejemplo, el low pair pues debe tener mucho contenido del doble punto cuántico, el segundo doble punto cuántico, porque se asemeja a él, ¿cierto? En el caso de abajo ya es un acople por fotones virtuales. ¿Qué quiere decir? Miren que la cavidad, la energía desnuda de la cavidad, es muy superior a estas energías de acá, ya de los dos qubits. Por ejemplo, en el qubit primero, la diferencia ya es de los órdenes de los 0. Algo gigahertz. Eso quiere decir que ya estamos en un régimen no resonante. Digamos, en el caso del qubit 2, el rojo, pues ya se acerca cuando sale más delta 2, pero delta 1 sí queda muy no resonante con este, y acá pasan cosas interesantes de acoplamiento. Además, pues es raro que si yo tengo tan lejos la cavidad, pues hay acoplamiento. Miren aquí, pues se alcanza a ver un acoplamiento con las energías del primer qubit y la cavidad. Por eso decimos que son fotones virtuales. No están en resonancia directamente, pero sí logran excitaciones a los sistemas de dos niveles que tengo en el sistema. Marlon, ¿el parámetro de tunelamiento de qué orden es? De las 2 puntos, es del orden de 5 GHz. Es 2T. El parámetro de tuneling. Sí, es 2T en realidad. ¿Y el omega K? ¿El omega K? ¿Este? Sí, el que está aquí en el ángulo. Sí, ese mismo. Ah, ok. ¿De qué valor es? Pues ese varía. Cuando delta es 0, pues tengo el del tunneling, ¿no? Que sería 5 GHz. Entonces, cuando esto es diferente de 0, ahí pues aumenta, ¿no? Sí, pero lo que digo yo es que Ajá. con condiciones que estás mostrando ahí, la RWA no debería funcionar, ¿no? Porque la constante de interacción No, pero es el término de, o sea, ok, sí, entiendo. Pero, o sea, uno no coge que la G, o sea, uno no asume una G efectiva que tenga en cuenta. Ah, pero sí, profe. Bueno, en realidad uno no asume que la G efectiva es todo esto, ¿no? No, por eso, pero la pregunta puntual es, ¿cuál es la constante de interacción efectiva? No, la constante de interacción efectiva, ¿cuánto es? Ok, es del orden de las 56, 60 megahertz. Yo también tengo una pregunta ahí sobre el acoplamiento. Es que, Ajá. o sea, el título de la presentación es acoplamiento ultrafuerte. En el acoplamiento ultrafuerte sí vale la RW. Sí, vale, la RWA. Ok. Aquí me falta aclarar algo. Yo primero hice un estudio de fuerte, ¿cierto? Porque en el ultrafuerte pasan cosas, pues, un poco diferentes, ¿ok? Entonces, me guié primero en un estudio fuerte para luego, como... Sí, pero a mí no me queda claro aún, o sea, tú tienes G sub K, seno de teta K. Ajá. Seno de teta K es el seno que tienes ahí abajo, ¿cierto? O Sí. sea que
estoy cerca de la resonancia, el ángulo es cerca de pi medios, o sea que ese seno es casi 1. Ajá. O sea que te queda el valor de G sub K. G Y sub G K. sub K, y G sub K, ¿cómo lo determinas? G sub K vale, está en el orden de las megahertz, o sea, vale ¿Y cómo 50. lo determinas? ¿Cómo lo determinas? Pues yo no lo determino, pues lo tomo el experimento, pero la forma de cómo lo determinan es con estas medidas del coeficiente de reflexión. Sí, pero cuando te digo yo cómo lo determinas es de qué naturaleza es esa interacción. O sea, es una interacción dipolar usual. O sea, ese valor de GK, si yo te dijera teóricamente determina eso para ese sistema, ¿cómo lo calcularías, no? Sí, ok. Pero bueno, si G sub K es del orden de megahertz y las frecuencias características son del orden de gigahertz, claramente ahí hay RWA, ¿no? Sí, 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 es que lo que me faltó aclarar es que pues yo primero hice un estudio de fuerte para luego meterme al ultrafuerte. Por eso, pero es que hablar de fuerte o hablar de ultrafuerte depende de la relación que tengas en los parámetros. Por eso te estamos preguntando por los parámetros. Exacto, sí. Sí, acá es totalmente fuerte el acoplamiento. Entonces, ¿por qué dices que es ultra fuerte? No entiendo. No, yo nunca dije que esto era ultrafuerte. El título es ultrafuerte. Por eso, entonces. Sí, o sea, él está diciendo Sí, es que lo que te digo es que tienen condiciones que son de fuerte. Seguramente ahora pondrá otra condición y lo llevará a ultra fuerte, ¿no? exacto, exacto. O sea, lo primero es Ok. que uno estudia el fuerte para saber cómo es el comportamiento de dos qubits acoplados a la misma cavidad y luego uno se pasa al ultrafuerte. ¿Ok? Luego hacemos ese paso, pero ya se los muestro. Ok. Listo. Entonces acá seguimos aún en el fuerte, en el acople fuerte. Y pues acá ya hacemos una representación de mediciones. Esto no es una medición que yo hice, no, sino que es una simulación pues, de los parámetros experimentales que están reportados. Y este S11, la magnitud, hace referencia a la señal que se devuelve a la hora de yo bombear el sistema. Y él me está diciendo, o sea, si lo asimilan, lo relacionan con las autoenergías, pues me está diciendo qué está pasando allá adentro, cuáles son los que están máxima, se hace una reflexión máxima o se hace una reflexión mínima. Entonces, cuando hay una reflexión mínima, quiere decir que hubo un proceso allá de absorción adentro del sistema que, pues, me indica que hubo una interacción. ¿Con qué? Con, pues, los dos qubits y la cavidad. Entonces, mire que tenemos los dos casos, el régimen resonante, que es de acoplamiento por fotones reales, mediación, y el régimen dispersivo. Entonces, en este campo que veíamos en el anterior, se cruzaban las dos energías desnudas de los dos qubits, pues cuando lo representamos en los coeficientes de Hotfield, que me representan cómo es la composición cuál es la composición de cada uno de esos estados, del estado del qubit 1, del estado del qubit 2 o del estado de la cavidad, pues me muestra que es un estado oscuro, porque solo hay aportes de solo materia. El rojo corresponde al qubit 2 y lo verde al qubit 1. Entonces, este espacio, digamos, esta región de parámetros es muy interesante porque mencionan mucho en los papers que, bueno, mencionan mucho en los experimentos que este puede ser un estado de tipo Bell porque, pues, tienen los dos aportes totalmente de solo materia y pues es un candidato como entrelazamiento. Pero bueno, ya vamos a demostrar que pues no es tan candidato. Listo, entonces, ¿cómo se calcula, digamos, el coeficiente de reflexión?
el coeficiente de reflexión se calcula con cómo es la salida del sistema, cómo son como la señal de salida del sistema sobre la señal de entrada del sistema. Esto se puede relacionar con la matriz de transferencia, ¿cierto? Digamos a nivel de circuitos, pero nosotros lo hacemos en la contraparte cuántica, ¿cierto? Entonces, mediante las matrices mediante las ecuaciones de Heisenberg y Langevin, uno puede calcular analíticamente este coeficiente de reflexión solo cuando los bombeos, es decir, si tengo un bombeo externo, que quiere decir que hay un bombeo coherente externo, una señal de entrada, es bajito. Si ya es muy alto, pues esto ya no se cumple. Ya no puedo hacer aproximaciones analíticas y pues ver cómo es el comportamiento del sistema. Bueno, entonces en el caso de acople por fotones reales, pues obtuvimos un estado oscuro y unos estados donde pues hay mucho aporte de fotón y tanto hay aporte de los dos de materia, de los dos qubits. Ahora, en el caso del régimen dispersivo, pues vemos cómo se corren las energías totalmente, los autovalores se corren mucho y ahora aparecen en esta región dos estados muy oscuros. Es decir, por ejemplo, en estado intermedio, pues aparece el mismo estado oscuro acá, pero ya no es una contribución totalmente igual, sino ya es una más desequilibrada, donde el verde contribuye más que el rojo, y en el caso de abajo, aunque se ve que aquí no es totalmente rojo, totalmente no hay una reflexión máxima, hay un pequeño aporte de la luz. Entonces, lo que nosotros con el entrelazamiento queríamos revisar, digamos, dónde se logra el entrelazamiento, si en realidad acá, en esto que hay solo complemento solo aporte de materia, pues eso sería un estado máximamente entrelazado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos nosotros revisar para un régimen de acople fuerte. Digamos, cuando uno está en el régimen cuando está en el régimen dispersivo, el hamiltoniano lo puede uno representar y darse cuenta que efectivamente hay una interacción qubit-qubit definida por cada uno de los operadores que representa pues, al qubit 1 y al qubit 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era ese entrelazamiento aquí? ¿Cómo se demostraba? Entonces, para determinar el entrelazamiento, se estudió pues la concurrencia, pues que es una medida que me cuantifica cuánto es el entrelazamiento entre los qubits, es decir, que como yo tenía 2 qubits y la cavidad, pues yo traceo sobre los grados de libertad de la cavidad para poder determinar la concurrencia. ¿Qué hicimos? Entonces, mediante la ecuación maestra y mediante un modelo de SLH, que es un modelo que me permite representar cómo hacer un modelo de bombeo coherente que tenga acoples externos, acoples internos de disipación y cómo se disipa el sistema. Este es, en general, ese modelo donde tiene parte pues, del hamiltoniano, ¿cierto? Este hamiltoniano SLH que tiene diferente que hacia el anterior, que era este, se le resta pues la energía del bombeo, ¿cierto? Complejo, de A a menos A, que es un bombeo coherente, y los demás términos que se le suman son a la ecuación maestra, son la disipación, la emisión espontánea para cada uno de los qubits, el dephasing, es como hay esa random en la fase que me hace que decaiga el sistema, el kappa in, que hace referencia a la disipación, es decir, cómo se están escapando los fotones de esa cavidad, y este término L hace representación a cómo son esos acoples externos. Esos acoples externos hace referencia al bombeo coherente externo. O sea,
él me da cuenta de ver cómo es ese, entre más fuerte sea el bombeo coherente, pues va a haber un acople del sistema interno con el sistema externo de ese bombeo. Ok, entonces este es el modelo que utilizamos y ¿qué buscamos? ¿Qué era ese, si había, digamos, entrelazamiento entre los qubits en esa partecita de la mitad que nosotros veíamos anteriormente, que era un estado totalmente de materia? Y pues, ¿qué encontramos? Que pues efectivamente no hay un estado de máximamente entrelazado en ese punto. ¿Por qué? Porque no hay disipación, y al haber disipación, pues eso en el estado estacionario, y al no haber un fotón que como que me ayude a que sigan comunicándose entre ellos, pues ese estado va a decaer. Digamos, a un T0, ese estado es máximamente entrelazado, pero en el estado estacionario, pues eso es cero. Pero ¿cuáles son los estados que sobreviven? ¿O cuál es el régimen de parámetros donde sobrevive la concurrencia? Es fuera del delta, o sea, cuando delta 2 es diferente de cero. Miren que acá, pues digamos que estos son unos ojos, miren que acá pues había mucha contribución de fotón, ¿cierto? En los lados de afuera, digamos, cuando era por fotones reales, hay mucha contribución de fotón, y esa contribución de fotón es lo que me permite como reforzar esa interacción mediada entre los qubits. Entonces, por eso es que cuando se busca entrelazar a grandes tiempos, uno tiene que buscar que haya mucha contribución de fotón en esa mediación de los qubits para que estén entrelazados. Otro comentario adicional, en este régimen de parámetros que utilizamos acá, que eran los experimentales, la concurrencia era del orden de 0, es decir, 0.002. O sea, en realidad no había interacción, porque uno ve que están los anticruces, ¿cierto? Acá hay anticruces y uno quiere decir que hay acoplamiento, pero ese acoplamiento en ese régimen de parámetros experimentales, la concurrencia me decía que efectivamente era cero. Acá, ¿qué hicimos? Acá lo que pintamos es un régimen de parámetros donde ¿qué variábamos? Parámetros externos al sistema. ¿Qué parámetros externos al sistema hay? Omega D representa la frecuencia del drive, o sea, del bombeo. Delta 1 y delta 2 son las energías de los dos puntos cuánticos, que esos son variados externamente. El kappa externo también lo pueden variar externamente, y el E, que hace referencia a la energía, tiene que ver con la amplitud de ese bombeo externo que Marlon, ¿y qué tanto dependen esos resultados del perfil del campo de bombeo? O sea, pues sí, perfil, claro. Cuando buscamos los parámetros, pues pensaba que yo iba a llegar a un bombeo pues muy alto, y esas cosas pues se iba a, no sé, a altas excitaciones, ¿no? Pero el bombeo que encontramos pues era relevante, o sea, era bajito en realidad. Solo aumentó, digamos, pasó de 10 GHz a 40 GHz, o sea, estoy en el régimen de bajas excitaciones todavía. Entonces, además se encontró pues los parámetros de delta 1 y delta 2 para tratar de ver cuál era la concurrencia máxima y poder representar en la tomografía cuáles eran como los tipos de estados que podían haber entrelazados. Por ejemplo, en el A, con todos los parámetros de disipación, miren que es el 25%, o sea, no es que sea muy alto, pero pues es alto para estar en el estado estacionario. Pues tenemos aportes de estos dos estados, que son los únicos que están, que son estados no separables, y que pues es un estado entrelazado, pero de todas maneras queda pues vaciado, porque se está poblando mucho el estado base. En el caso de la mitad, ¿qué se hizo? En el caso de la mitad, lo que se hizo fue bajar los parámetros de disipación para mirar a ver qué pasaba con la concurrencia. Y claro, los parámetros de disipación son fatales para la concurrencia, porque pasan de 0.25 al 70%, y mire que ya no se vacía tanto,
Y estos dos estados, son los estados no separables que vemos que es un tipo de Bell. Pues no puedo decir cuál es el tipo de estado de Bell, pero pues hay entrelazamiento. ¿Ok? Estos dos casos A y C de acá son en el régimen cuando trabajamos con los fotones reales. En el caso acá ya trabajamos en el régimen dispersivo. Entonces miren que en el régimen dispersivo ya como que se concentra todo, ya es en delta cero, o sea, en el régimen como cuando delta 1 y delta 2 es cero, acá se concentra toda digamos, el entrelazamiento, aunque es mucho más bajito que el de los fotones reales. Y uno creería, o sea, como un análisis, uno creería que, pues, porque solo hay contribuciones de materia, ese estado va a ser un estado entrelazado muy alto en el estado estacionario, pero pues no. Tal vez a tiempos muy cortos es el estado mucho más alto, pero el perdurable son los estados que tienen mucha contribución de luz. Entonces, ustedes pueden mirar por acá, por ejemplo, en la tomografía de este caso dispersivo, que pues está totalmente despoblado, el estado base y los estados tipo no separables, que pues son los que uno busca, están muy poco poblados. Yo no sé hasta acá si hay preguntas. Es un proceso de optimización porque lo que hicimos fue buscar cuáles eran esos parámetros externos para poder pintar el comportamiento de pues, la concurrencia. Marlon, yo tengo una pregunta. Sí. Normalmente cuando uno busca tener una arquitectura para hacer computación cuántica, digamos que es importante siempre el estado estacionario. Sin embargo, uno lo que busca es que los tiempos en los que actúan las compuertas en 1 o en 2 qubits sean menores que los tiempos de coherencia de los qubits. Sí. Digamos, ¿por qué o cuál es la relación que existe entre, o sea, necesariamente, por ejemplo, si yo tuviera un estado que tiene un cierto tiempo característico de vida, pero cuyas propiedades de entrelazamiento decaen al final en el estado estacionario? O sea, Sí. ¿cuál es la relación o por qué se quiere buscar en este caso estas regiones de parámetros que tengan entrelazamiento alto, si lo que interesa al hacer la computación cuántica es tener esas regiones, pero ya sean en un tiempo finito después de preparar el estado? Sí, claro, o sea, a nivel, digamos, del estudio de pues el entrelazamiento en el tiempo, pues, o sea, ¿cómo te digo? No, pues no lo revisé, pues quería ver, digamos, cómo era tan estable en el tiempo, pues el entrelazamiento. Sí, claro, tienes razón. Pero la pregunta es válida y me parece que hay que dar una respuesta contundente. Eso que dice Vladimir es parcialmente cierto. Depende del tipo de experimento y del tipo de aplicación que estés buscando. Si tú quieres mirar cuántas operaciones el sistema desarrolla antes de que se pierda la coherencia, necesitas saber en el estado estacionario qué cantidad de entrelazamiento tiene para poder determinar si ese es un buen prototipo de sistema para que el número de operaciones versus la tasa de decaimiento sea algo que permita una implementación estable tecnológica. Si yo tengo un entrelazamiento que depende muy crucialmente de la disipación y tengo unos tiempos característicos para que ese entrelazamiento haya decaído
al valor que se tiene en el estado estacionario, pues obviamente es un factor a tener en cuenta en el diseño de un sistema que sirva para esos protocolos. Pues dependerá muchísimo del tipo de sistema físico que uno esté interesado en mirar, pero si bien es cierto que la relación entre el tiempo de coherencia y una sola operación pues puede ser un elemento a tener en cuenta, también lo es el número de operaciones que puedo hacer a través del tiempo mientras el sistema es coherente. Entonces, en ese sentido es que vale la pena preguntarse por el entrelazamiento estacionario y no dinámico. Listo, gracias. Gracias, profe. Ok, listo. Bueno, del estudio, digamos, nos dimos cuenta de que había una relación entre el coeficiente de reflexión y la concurrencia, una relación, nos dimos de cuenta que puede haber una relación inversa, pero aún toca explorarlo más, entre estas dos, digamos, cantidades y que, digamos, pues no se ve usualmente que hagan medidas o sea, hagan un montaje experimental para hacer esa medición de la concurrencia o de si están entrelazados o no los dos qubits mediados. Entonces, lo que nos propusimos es mirar si tal vez con esa medida experimental que usualmente se hacen en esos sistemas, que es el coeficiente de reflexión, se podría inducir que hay o no hay entrelazamiento entre los dos puntos. Entonces, pues hicimos un caso. Acá tomamos un caso en el régimen de interacción con fotones reales, y nos dimos cuenta que, pues, claro, había una relación solo cuando, digamos, delta 1 y delta 2, pues, no son grandes, o sea, están más o menos desde 1 a -1 en las dos variaciones de las energías de los qubits. Hay una relación inversa. Pero después, vean que el coeficiente de reflexión en esas esquinas azules toma un mínimo y acá toma un mínimo. O sea, ya se rompió totalmente esa relación inversa. Pues esto pues lo ponemos como principio para que tal vez el coeficiente de reflexión pueda ser un testigo cuando las energías de los dos qubits estén cercanos. Entonces, tal vez se pueda tomar esa medida como un testigo del entrelazamiento. Acá en la parte C, pues se representa el phi. Entonces, el ángulo es lo que en las medidas experimentales toman dos cosas, el ángulo y la amplitud. Y de la amplitud se mide el S11, se calcula, mejor dicho, es una medida indirecta. Entonces, este phi, como lo miden mucho en el experimento, pues da una relación de ¿qué? De que cuando hay unos dips hacia cero, es decir, acá hay un dip en cero, acá hay un dip en cero, en el rojo también hay un dip, nos damos de cuenta que hay efectivamente concurrencia, ¿sí? O sea, hay una medida de entrelazamiento. En cambio, cuando no hay dip, pues en la fase, pues se ve que la concurrencia pues es cero. Entonces, acá es simplemente como pues algo que pues vimos, una relación unívoca, pero bajo ciertos régimen de parámetros. Ok. Entonces, bueno, este fue pues, el estudio del entrelazamiento para el estado estacionario entre los dos qubits. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan buenos son este sistema para transferir estados? ¿Okay? Entonces, construimos un protocolo para transferir un estado preparado del primer doble punto cuántico hacia el segundo punto cuántico. Entonces, el estado que preparamos fue un estado de Bell,
¿cierto? Aquí se ve en la C. Preparamos un estado de Bell para el primer doble punto cuántico. Entonces, para T0, pues esto es una representación, ¿no? Acá pues puse un pulso. En realidad la preparación del doble punto cuántico no es con un pulso, sino es con los contactos, ¿cierto? Con los contactos es que se prepara el estado. Y en T igual a 0, ¿qué se hace? Pues se prepara el estado y se libera. ¿Qué pasa con el doble punto cuántico en la cavidad? En este instante de tiempo, en este instante acá, pues ellos están muy fuera de la resonancia y no están interaccionando tanto con la cavidad como con el otro punto, con el otro punto cuántico. Entonces ahí está totalmente solito para T igual a 0 y en esta evolución. En el tiempo A, lo que hago es que se hace un corrimiento en energía y se pone en interacción ese primer doble punto cuántico con la cavidad en un tiempo t, un TA. Ese tiempo TA hace referencia a un periodo de Rabi, es decir, pi sobre 2G, 2pi sobre G. Eso hace referencia a esto. Se deja de interaccionar un periodo de Rabi, ¿cierto? Se entra a resonancia el primer punto cuántico con la cavidad, medio periodo de Rabi, que es un tiempo TA. En ese periodo de Rabi, la idea es que él transmita esa información al fotón, ¿sí? Y luego, el doble punto cuántico 1 se va muy lejos, muy fuera de la resonancia, ya no entra en contacto ni con la cavidad ni con el otro qubit. Se fue, mejor dicho. Se deja un tiempo TA, este se llama el storage, o sea, el almacenamiento de la información, en este tiempo B. Ahí está solo el fotón, ¿cierto? Con esa información que lleva, que le transmitió el doble punto cuántico. Entonces, si uno toma la tomografía de un estado acá, ¿cierto? Para un tiempo fijo, se da cuenta que la población del qubit, pues hay una población y hay unas coherencias que tienen parte compleja y parte real. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa? Pasa ese intervalo de tiempo y el segundo qubit entra en resonancia con la cavidad. Entonces, ¿cuánto tiempo? Otro periodo de Rabi, ¿cierto? Y ese periodo de Rabi es lo suficiente ¿para qué? Para que le transmita la información que se preparó del primer punto. Entonces acá queda ya transferida, digamos, esa información, y si uno toma la tomografía en este tiempo, ya después de que se puso en resonancia con la cavidad y se saca de resonancia, vemos que el estado que se transmitió, pues no es totalmente igual, claro, porque acá la disipación es alta, no es bajita, miren que de todas maneras se está decayendo, pero se logró transmitir casi la similitud del estado que se preparó del primer punto cuántico. Entonces, pues la conclusión acá es que pues no es malo la transferencia, pero pues digamos que pues como que se aporta que en los dobles puntos cuánticos pueden ser candidatos para hacer protocolos de transferencia de estados cuánticos. No sé si acá haya preguntas. Pues sí, yo ya te he hecho observaciones sobre este resultado que es interesante, que está en la dirección de lo que estaba preguntando Vladimir, ¿no? Sí. Dense cuenta que ahí está compartiéndose una operación con el tiempo de disipación característico. Entonces, claramente, pues, en una operación el efecto de la disipación es relativamente pequeño y en ese sentido se puede transferir. Pero otra cosa es que uno vaya a utilizar el sistema para hacer un múltiplo número de operaciones, de tal manera que de esa forma
ese proceso disipativo sería pues lesivo, bastante lesivo para el problema. O sea, dependerá mucho del tipo de experimento que uno piense proponer para poder utilizar el diseño que compuerta en un intervalo de tiempo particular, ¿no? Lo usual es que uno utiliza el sistema para operar de manera continua y entonces en ese sentido pues la disipación sobre el estado cuántico pues obviamente sufre daños irreparables, ¿no? Sí. Ok. Ahora la idea es ver, digamos, en estos tiempos donde se pone en interacción en un tiempo característico de un periodo de Rabi, ver qué pasa con el comportamiento de los qubits, ¿sí? Entonces, digamos, una de las... Marlon, Dime, qué pena, Marlon, es que tengo una pregunta con respecto a la anterior diapositiva. ¿está? Sí, esa. Ajá. No, la de la transferencia. Ah, ok. Ok. Cuando uno va a transferir un estado, por ejemplo, del qubit 1 al qubit 2, Ajá. se supone que uno no puede hacerlo, ¿no? Por el teorema de no clonación. Es posible, digamos, con transformaciones unitarias no es posible, pero con transformaciones no unitarias como las que se dan debido a la disipación, ¿será que sí es posible hacer esa transferencia del estado? O no sé si eh, estoy interpretando mal el teorema ahora. No sé. Ni había escuchado ese teorema. No lo está clonando, Vladimir. Fíjate que el estado está transferido con un deterioramiento. O sea, tú puedes calcular una fidelidad y esa fidelidad te puede dar del 80, del 70, pero obviamente el estado es diferente. No lo está clonando. Y de todas formas, la clonación siempre es posible siempre y cuando destruyas el original. Entonces es posible, puedes destruir el original. Ya. Ok. Sí, o sea, si el qubit uno lo dejas en otro estado, lo puedes hacer. Ok, Sí, puedes sí. transformar el otro y en este estado queda el anterior, pero el otro ya no existe en el otro lado. Ya, vale, gracias. Ok. Entonces, ahora pues se calcula, pues, para mirar el comportamiento de qué tan buena es esa transferencia de, digamos, de ese estado que se preparó, se miró cómo es esa fidelidad dinámicamente. Es decir, lo que hice acá fue que miré cuál es el estado que yo quiero en el qubit 2 transferido, o sea, cuál es el estado final que yo quiero, y lo comparo con el estado que va pasando ese qubit 2 en cada momento de tiempo, o sea, en cada tiempo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en 11, digamos, en el intervalo de 11 a 38 nanosegundos, o sea, es más o menos en el tiempo A, ¿cierto? ¿Qué pasa con el qubit 1? El qubit 1 está oscilando, digamos, como es un estado es un estado de Bell, pues él está oscilando y cuando entra en interacción empieza a decaer al estado base, porque si miran, digamos, el número medio empieza a decaer y después se va. Acá en el qubit 1, ¿qué está pasando? Él está en un estado preparado primero, pero empieza, se da esa interacción con el fotón, pues él empieza a decaer a un estado base porque empezó a transferirle esa información que tenía en ese medio periodo de Rabi. ¿Qué pasa con el qubit 2 en ese mismo tiempo? Pues el qubit 2 está en el estado base, ¿sí? Él no está en este estado, acá en este TA, pues miren que la población es cero, totalmente cero. Y la fidelidad, o sea, me van a preguntar, pero entonces si está en el estado base, ¿por qué hay fidelidad?
¿cierto? Entonces hay fidelidad porque las matrices se parecen, así sea llena de ceros, la del qubit 2, y se parece más aproximadamente al 60% a la matriz que es en la representación en un estado de Bell. Ella se parece, así está en cero, en principio. ¿Ok? Entonces, para el tiempo del intervalo TA, pues él está en el estado base. En el intervalo del tiempo B, que es en el storage de la cavidad, él sigue en el estado base. Pero en este régimen, que es en este intervalo, que es TC, cuando entra en interacción con la cavidad, el segundo qubit, a la hora de transferir la información, mire que ya empieza a oscilar la fidelidad y pasa de un estado base a un estado ya de superposición de base excitado y queda oscilando digamos, en el plano XY. Entonces, no es un estado puro porque no está totalmente en la superficie, hay disipación, pero ahí queda oscilando la fase del qubit. Entonces, ¿qué encontramos de acá de estas mediciones, de esta simulación de la fidelidad? Pues de que si yo llego a medir, digamos, la fidelidad en un tiempo acá, pues me va a decir que es muy bajita o a veces me va a decir que es muy alta. ¿Por qué oscila así? Porque pues está oscilando la fase y la fidelidad depende de la fase. Entonces, pues la fidelidad, pues toca tener cuidado en qué intervalos de tiempo se mide, porque te puede dar el mínimo o te puede dar el máximo. ¿Okay? Listo. Marlon, una pregunta. La fidelidad como una medida de distancia de los estados cuánticos, Sí. ¿qué quiere decir tener una fidelidad de 0.60 y algo? O sea, ¿qué cosas del estado se están recuperando y qué cosas del estado se están perdiendo? ¿Qué quiere decir una fidelidad de 0.9? ¿Es siempre más recomendable tener una fidelidad más alta que una más baja? Pues como tú lo dices, es una medida de distancia, digamos, de los estados en el espacio de Hilbert. Y lo que uno busca es que sea uno, ¿no? Porque quiere decir que el estado que yo quiero se parece al que tengo, ¿sí? No, si la fidelidad es 1 es igual al estado. Es igual al estado, Eso claro. es por eso. Si yo digo que tengo una fidelidad de 0.6, ¿eso es alto, es bajito? ¿Qué tipo de información se está recuperando ahí? En 0.6, pues, y es raro que pues alto, ¿no? Es una medida mala. O sea, todo lo que esté por debajo de 0.6 es malo. Porque si en principio empezaste con 0.6, quiere decir que tu segundo qubit está en el estado base y el primer qubit, que es el estado que se preparó, pues no va a tener información de ella. Solo la tiene porque pues, se parece a un estado de Bell, porque tiene información de ella. Pero cuando te refieres a información, ¿a qué estás refiriéndote? O sea, ¿qué parte del estado estás recuperando y qué parte del estado se pierde? Claro, él está recuperando en la parte de la interacción el estado excitado del sistema. O sea, el estado excitado del segundo qubit. Se está excitando ahí. Y ese estado ya empieza a parecerse al estado que preparé. Al estado que yo quiero que se herede. O sea, ahí se recupera el estado. O sea, ya empieza la... ¿Este modelo es con disipación o es hamiltoniano? No, es con disipación. Con disipación. Sí. Y entonces, ¿cómo caracterizas la pérdida de coherencia del estado? O sea, ¿ese 0.6 está relacionado con la pérdida de coherencia? ¿O es que las ocupaciones se distribuyen de manera diferente? O sea, Okay, ¿cómo sí. son las tomografías? Las tomografías de lo que estás comparando. Es que no, acá en la fidelidad, en esta fidelidad estoy comparando, estoy mirando es el qubit 2, el comportamiento del qubit 2, que es el que me interesa. Esa es la pregunta. Ajá. O sea, exacto. son las composiciones de las matrices densidad. Ah, ok, claro. El qubit...
la fidelidad me dice que se parecen de alguna manera, pero yo no sé, o sea, si mi interés es más, por ejemplo, en las correlaciones o si es más en la información que está en términos de las ocupaciones. O sea, mi O sea, lo que yo hago pregunta es, es, sí, te entiendo. La fidelidad, el estado final que yo quiero es la del qubit 1, ¿no? Es esta igualita. ajá, Entonces lo que yo hago es, ajá, o sea, miro la matriz densidad de este, ¿cierto? Y la comparo en el ajá, tiempo para el qubit 2. Es decir, que hago una traza sobre los grados de libertad de la cavidad y el qubit 1. correcto, pero fíjate que el qubit 2 que tú dices que es muy parecido, si lleva una fidelidad del 60% es malo. Exacto. O sea, no Es son malo. parecidos, Es malo. no son parecidos. O sea, a pesar de que aquí en la tomografía se vean como similares, Ajá. el hecho de que eso vaya a un 60% es terrible. O sea, es mala. La Y comparación es mala. es más, decae, ¿no? Porque cuando se da la interacción y ya se saca la interacción, mira que queda esto oscilando pues muy rápidamente y tú Sí, puedes, ahí lo que vale es la media de eso, y la media de eso está en 0.6 más o menos, sí, o en menos. pues esa es la duda que pues tengo, si no hay otro como cuantificador de esa distancia que hay entre el estado que preparé y el estado que hay, porque este se está quedando también con esas oscilaciones de la fase, entonces como que hay, Pero lo que pasa es que tú estás presuponiendo que arrancaste con un estado puro y estás sometiéndolo a una comparación con un estado mezcla. Entonces, en ese sentido, tú no puedes esperar que recuperes, digamos, mucho de la estructura del estado original. Por claro. eso me parece que en esta dinámica de tiempos, habría que mirar. En la diapositiva anterior, tú, el qubit 2, esa matriz, Sí, está tomada ¿para qué tiempo? ¿Para qué tiempo? para acá, para después del intervalo TC, para el O tiempo que sea, acá, acá. donde la disipación ya empezó a hacer estragos. Exacto, exacto. Y si lo tomaras, por ejemplo, entre 40 y 60, la fidelidad te daría mayor, seguramente, ¿no? Entre 40 y 60, Sí. pues se supone que ahí no hay fidelidad, porque pues ahí no está el qubit 2, está lejos, o sea, está en el estado base. No, pero digo yo en términos de disipación. O sea, en términos del daño que le ha hecho la disipación al sistema. Por ejemplo, suponte que no lo tomas entre 40 y 60, que lo tomes por decir algo, no sé, en otro intervalo donde tengas las dos cosas superpuestas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, donde está el azul y el verde para la correlación entre fotones y materia, ¿no? Sí. Ahí se supone que la interacción es buena, ¿cierto? Y las propiedades de entrelazamiento deben transferirse bien. Entonces, por ejemplo, es claro que tú tienes por ejemplo, cercano al 80, por ejemplo, muéstrame la gráfica de la fidelidad cercana al 80. Aquí. Cercano al 80 empieza a haber esa oscilación, ¿no? Ajá. Está la oscilación. ¿Y la oscilación por qué se produce? ¿Por qué crees tú que se produce? O sea, mi pregunta es, ¿ese estado que nos estás mostrando del qubit 2 corresponde a qué instante de tiempo? Al del 60 al 94. Por eso, pero ¿a qué instante exacto de tiempo? Porque me imagino que ahí lo tendrás en un máximo de esa oscilación, ¿o qué? ¿En cuál, profe? No te entiendo. Estás tomándolo en la región de oscilaciones, ¿cierto? Entonces, esa matriz densidad que nos estás mostrando para el qubit Ah, 2, aquí. Acá el sí, qubit es un instante de tiempo, claro. Es un instante de sí, tiempo. y en ese instante de tiempo corresponde a un máximo, porque si es así, a mí me gustaría ver cómo es el estado en un mínimo de esa señal de fidelidad.
porque ahí debe ser totalmente distinto. O sea, si tú en ese intervalo donde está oscilando la fidelidad le pegaste un máximo, por eso te da un estado muy parecido. Pero si te mueves una migajita en el instante de tiempo, ya esta tomografía no es la que señala ese estado. Ok, entiendo. Sí, me tocaría mirarlo. No sé en qué sería bueno correlacionar, ya que estás mencionando que esta gráfica da información de la gráfica siguiente, deberías decir exactamente en qué tiempo se es y cómo es el comportamiento de la fidelidad en ese tiempo. Ok, vale, listo. Sí, para ver si cambia el... Sí, yo creería que estado. a un mínimo la tomografía no va a ser buena. Ok. Pero bueno, es que se me hace que es, o sea, aquí las poblaciones no van a cambiar, pero sí cambian Ah, pero algunas coherencias. las coherencias son las duras, porque esas son las que te dicen si el estado se aproxima a un estado correlacionado como el que tenías al principio. Exacto, sí. Bueno, entonces ahora sí, para que no me regañe Parra, hablo del ultrafuerte. ¿Cuál es la idea? Que con lo estudiado del sistema fuerte, hacer un estudio ya del sistema ultrafuerte con una combinación de otro sistema que esté en el fuerte. Es decir, tengo una cavidad, tengo una guía de onda y lo que se va a hacer es que como los qubits superconductores llegan a acoples ultra fuerte está en el régimen del 0.1 en omega c dentro de G menor a omega c, que ya no es válido la RWA, poner un sistema de esos y poner otro sistema que es el doble punto cuántico, pero es en un régimen fuerte. Pues lo que he mirado es que pues no quiere decir que experimentalmente no se pueda hacer, pues hasta el momento no he visto que pues, se haga esta combinación de acoples en diferentes regímenes, pero la idea esencial es mostrar que yo puedo hacer una herencia del régimen ultrafuerte al fuerte. No en magnitud de interacción, pero sí en simetría de la interacción. Es decir, en el ultrafuerte lo que pasa es que ya no se conserva la variedad de excitación porque ya no existe RWA y empiezan a haber unas acoples que se llaman acoples por paridades, ¿cierto? Entonces la idea es, ¿será que ese acople por paridades se puede heredar al acople fuerte debido a que tengo un vehículo de la información que está en el régimen fuerte? Entonces, esa fue la primera, pues, como pregunta para el estudio de ultrafuerte. Y la segunda es, pues, lo mismo anterior, estudiar entrelazamiento y qué tan bueno es un régimen de combinación ultrafuerte-fuerte para un protocolo de transferencia de estados. Eso es como la tercera parte. Ok, entonces, ¿el modelo cuál es? El modelo similar, es decir, similar en el doble punto cuántico, tenemos el mismo hamiltoniano y para el qubit superconductor, que es el qubit de flujo, ya no puedo, en la base vestida, claro, ya no puedo hacer aproximaciones de RWA, entonces me quedo con todos esos términos de creación, de excitaciones y creación de fotones. Tengo lo mismo, tengo una sola cavidad y la interacción radiación-materia pues son diferentes, la frecuencia de la cavidad va a ser la misma en general y las frecuencias del qubit superconductor y del doble punto cuántico en este caso se van a tomar de forma que se ha reportado en los experimentos. ¿En cuáles experimentos? En el que les mostré al principio que había un qubit de flujo y un doble punto cuántico. ¿Qué es lo único que diferente de un parámetro que no se toma experimentalmente, pero se sabe que es el rango de parámetros del G? Es el valor de la interacción radiación-materia en el acople ultrafuerte, ¿sí? Entonces, este G de interacción ya va a estar del orden
de la frecuencia de la cavidad. Entonces, la frecuencia de la cavidad en este sistema es del orden de las 5 GHz, y ahora esa interacción radiación-materia va a estar al orden de esas gigahertz, más o menos en 2 GHz está. La interacción radiación-materia del doble punto cuántico está en el orden de las megas, o sea, está en un régimen ultrafuerte donde puedo aplicar la aproximación de onda rotativa, ¿sí? Entonces, este es el modelo hamiltoniano para representar esos dos sistemas. ¿Y cómo vamos a demostrar que, un camino para demostrar que hay esa herencia de esa paridad, de ese acople por paridades? Acá les pongo un caso particular, que es mirando la variedad 1 y 3. Entonces, en la variedad 1 y 3, ¿qué miramos? Miramos, pues, estas son las autoenergías, la parte derecha arriba. Entonces miramos que hay unos acoples, la parte puntuda quiere decir que no hay RWA, y la parte sólida quiere decir que hay al revés. En las rayas hay RWA, en las no rayas hay sin RWA. Entonces miren que hay unos acoples, y la variedad 3, por ejemplo, se acopla con la variedad 1 por estos montañitas que ven acá, ¿cierto? Y por estas, anticrucing. Anticrucing acá, anticrucing acá, anticrucing acá, anticrucing acá. Para mirar que hay herencia efectivamente de esa paridad, miramos los coeficientes de Houghton, los autovalores. Entonces, miremos este ejemplo del C. Entonces, el ejemplo del C me dice que este morado, que es un estado de la variedad 3, este negro, que es una variedad 3 también, hay un aporte, todas son de variedad 3, y acá, este chiquitico, o sea, pues no es así grande, pues, pero se empieza a evidenciar que está aportando, o sea, el primer elemento del estado corresponde al del qubit superconductor, y el segundo elemento corresponde al doble punto cuántico semiconductor. Entonces mire que acá ya empieza a haber aportes del doble punto cuántico. Eso quiere decir que efectivamente el doble punto cuántico está heredando esas propiedades de acoplamiento por variedades. Acá lo estoy mirando en la 3, y en la 1, ¿qué pasa? Entonces en la 1, por ejemplo, el verde, acá está el verde, y miren el morado que está acá muy abajo. O sea, son muy pequeñas. Si yo empiezo a aumentar el G, esto se empieza a elevar, ¿cierto? Se empieza a elevar y se empieza a ver que hay aportes con respecto al doble punto cuántico para variedades impares. También se puede ver para variedades pares, pero quise poner solo este ejemplo para variedades impares. Entonces, eso es demostrar que en realidad no se hereda como la interacción tan fuerte que tiene el ultrafuerte, pero sí se hereda la forma de acoples por paridades, digamos en un caso hamiltoniano. Listo, eso era como la primera pregunta. Ya la segunda pregunta es, ¿cómo hago para hacer lo que hice en el fuerte de generar entrelazamiento entre los dos qubits? ¿Sí? Y lo que pasaba es que en el caso anterior yo metía un bombeo coherente. En este caso no voy a meter ningún bombeo coherente. Lo que voy a hacer es que voy a aprovechar la condición del régimen ultrafuerte del primer qubit superconductor, porque él se comporta como un bombeo de fotones. No es un bombeo de fotones de la forma anterior, pero sí es un bombeo que me permite extraer del vacío, porque es la única manera que tiene este acople ultrafuerte para extraer fotones, meterlos a la cavidad y generar interacciones entre los dos qubits. Por ejemplo, en este caso, se estudió el número medio de fotones, donde en t igual a 0 se fijó la condición de 0 excitaciones y 0 fotones, o sea, no hay nada. Y se dejó evolucionar en el tiempo. Entonces vean que al dejarlo evolucionar en el tiempo, se van prendiendo
partes rojas, partes azules, se va aprendiendo, y luego decae a un estado, ¿cierto? Rojo de 1.1. O sea, hay fotones solos. ¿Y por qué se genera si no tengo bombeo? La única manera es por esos términos no conservativos de creación y creación de fotones y destrucción de fotones. Eso ya se ha demostrado, pero digamos acá la idea es aprovechar ese tipo de bombeo para ver si es capaz de entrelazarme los dos qubits sin tener algo externo que bombee. Ok, eso es con respecto al número medio de fotones. Ahora, ¿qué pasa en el qubit superconductor y en el qubit semiconductor? En el número medio de excitaciones. Entonces vean que positivo quiere decir que decae al estado base, negativo, el valor negativo de la número medio de excitaciones corresponde a que cae en un estado excitado. Entonces miren que empieza en un estado base, o sea, un estado amarillo quiere decir estado base, y empieza a oscilar a llegar a un estado excitado, baja, excitado, baja, y finalmente él empieza a decaer a un estado de cero. Cero en realidad no es un estado excitado, sino es un estado ya base. Y en el caso del qubit superconductor, vean que las poblaciones se demoran en aparecer, o sea, no es tan pronto como la interacción con el qubit, que tiene el acople ultra fuerte, pero empiezan a aparecer ese número medio de excitaciones, e igual, él empieza a decaer a un estado, ¿cierto? A un estado de 0.5. En realidad nunca llega a un estado casi excitado, porque el estado excitado es que tome valores negativos, ¿cierto? Pero empieza a sufrir variaciones la población del qubit semiconductor. No son tan fuertes, pero pues es una evidencia que hay un bombeo sacado, o sea, se sacan los fotones del vacío y no tengo que excitar externamente el sistema. La idea es... Sí. Mira que ahí está mal escrito semiconductor, para que lo tengas en cuenta. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿cómo es la dinámica de entrelazamiento? Acá sí se mira dinámica de entrelazamiento en el tiempo. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no tengo un bombeo externo para mirar en el estado estacionario. ¿Por qué no tengo un bombeo para mirar en el estado estacionario? Porque cuando estoy en un régimen ultra fuerte, si yo meto un bombeo como el que tenía en el anterior, que iba en el orden de megahertz, en realidad no hace nada, o sea, no altera la dinámica del sistema, ¿sí? Y para alterar la dinámica del sistema necesitaría una energía comparable a la energía de interacción del ultrafuerte, pero tener un bombeo a esa magnitud, pues no se ha reportado. Entonces, por eso, pues no mirar ya en el estado estacionario, sino en este caso mirarlo dinámicamente. Entonces, dinámicamente, ¿qué pasa? Ya teniendo la matriz reducida de qubit-qubit, pues miramos que hay alto entrelazamiento, ¿cierto? Con los parámetros de disipación usuales, pero él es muy oscilante, ¿sí? Bueno, acá en el escenario A, no hay disipación y en el escenario B hay disipación. Miren que en el escenario A, que no hay disipación, o sea, es meramente hamiltoniano, pues hay no es estable esa concurrencia, ¿sí? ¿Por qué no es estable? Por la misma naturaleza de esos términos antirrotantes, que me generan esas oscilaciones, digamos, para diferentes parámetros de epsilon. Epsilon corresponde a la energía de variación del qubit superconductor. Entonces miren que pues no es muy bien comportado, pero sí llega a picos muy altos. En comparación al anterior, que era en fuerte pues obtenemos en el estado estacionario cosas pues altas. Aquí pues en definitiva, miremos cuando se prende la disipación, eso decae muy rápido y decae en un tiempo de 80 nanosegundos. Ok, entonces para mirar por qué pasaba ese decaimiento, determinamos
la negatividad para el resonador y el doble punto cuántico y para el resonador y el qubit superconductor. Entonces miramos que en un tiempo t igual a 0, pues esto ya es un testigo, ¿no? No me cuantifica el entrelazamiento, pero me dice, iniciando, pues tenemos entrelazamiento entre la luz y el doble punto cuántico, pero él decae pues rápidamente. Y en el caso del qubit superconductor con los fotones, pues hay unas oscilaciones muy altas, ¿cierto? Por lo mismo que ese eje es muy alto, pero de todas maneras también decae. Entonces, ¿qué llega uno a concluir acá? Que pues efectivamente ese bombeo generado por ese acople ultrafuerte puede acoplarlos, sí, los puede acoplar, pero en tiempos va a decaer y pues no es algo armónico que uno pueda utilizar por lo menos para hacer un protocolo o no para un protocolo sino para una operación. Pero vamos a ver que pues sí se puede utilizar en un caso especial. Ok. La transferencia de estados cuánticos, hicimos el mismo ejemplo del fuerte, pero ahora la preparación es para el qubit superconductor en principio y le vamos a transferir ese estado que preparé en el qubit superconductor al doble punto cuántico. Miren qué pasa. La idea es que en el tiempo TA yo tenga un periodo de Rabi, pero como ese periodo de Rabi G es tan alto, que es en comparación a la frecuencia de la cavidad, pues ese tiempo va a ser bastante pequeño, ¿cierto? En comparación al anterior que G, como era más pequeño, pues el tiempo era más largo. Acá, como el tiempo es mucho más pequeño, pues ese periodo de Rabi que me va a transferir la información es tan rápido que ya después, en el tiempo de almacenamiento del fotón de ese estado que creé en el qubit superconductor, pues lo transfiere, lo mantiene, como se ve acá. Miren que se empiezan a poblar otras variedades. Por eso mismo que les dije que en ultrafuerte hay acoples por variedades pares, impares, y se empieza a crecer la base, ¿cierto? Tienen la misma estructura, o sea, cuando lo tomamos acá para el fuerte y el ultrafuerte, miren que tienen la misma estructura para la primera variedad, pero ya existen aportes en la segunda y en la tercera variedad. Y después se hace lo mismo, lo almaceno en el fotón y luego pongo en interacción con el doble punto cuántico esos fotones para que le transfiera el estado, ¿cierto? Y ese estado en un periodo de Rabi para la frecuencia ya G2, miren que el tiempo se alarga. Y se transfiere el estado y acá queda el número medio de excitaciones del segundo qubit. ¿Qué ventaja yo miro digamos, en este tipo de protocolo en el ultrafuerte con respecto al anterior? Que yo sería capaz de transmitir mucho más rápido la información que en un régimen fuerte. Esa es como pues la ventaja que encontramos en jugar con estos regímenes de acoplamiento, ¿sí? Lo que podría hacerse en un experimento es, por ejemplo, preparemos este estado, pero este estado está en ultrafuerte, para transmitirlo rápido, pues lo pongo en medio periodo de Rabi, que es lo suficiente para transmitir la información, y pum, se lo paso al qubit en un fuerte, ¿cierto? En la parte C se muestra el qubit 1, ¿cierto? Miren esa geometría. Es esta parte antes del intervalo TA, y dentro del intervalo TA, es que no sé si miran, esta cosita de acá es el decaimiento. Miren que no decae totalmente a G, pero se queda por acá. Por eso es que ven que el número medio de excitaciones del primer qubit va decayendo, va decayendo, va decayendo, va decayendo. Porque acá esto va decayendo en la fase. Entonces, es una oscilación en el plano con una geometría que como que va a un estado puro, va a un estado base y mantiene una geometría súper extraña para el qubit 1, ¿sí? En este tiempo. En este tiempo TB se toma la tomografía para el fotón para ver cómo se transfiere, qué es el estado que está manteniendo ese fotón en este tiempo TB, ¿cierto? Para un tiempo dado.
no sé si hasta acá, bueno, acá en el otro caso, ahora vemos qué pasa con el qubit 2, en el doble punto cuántico. Él estaba en principio acá en un estado base, lo parte desde G, y empieza a oscilar porque pues lo puse en interacción ya, en resonancia con la cavidad, y empieza a oscilar en el plano, hasta llegar a un punto que queda en el plano aquí, no totalmente XY, en un estado de Bell puro que se preparó, pero sí queda más arriba y abajo se ve la tomografía de este. Es una tomografía que ya es bastante diferente y se daña, o sea, se daña bastante, se daña, digamos, en el estado base ya se puebla más que en el estado excitado, a diferencia de lo que teníamos en el fuerte, y pues mantiene, digamos, eh, las correlaciones. Entonces, pues hay ventajas y hay desventajas. La ventaja es que podría transmitir mucho más rápido la información, desventajas que debido a que aparece mucho más variedad de excitaciones debido al ultrafuerte, más fotones, pues puede empezar a dañar esa información que empieza a transmitir el fotón. Y finalmente, pues se hizo la misma cosa para determinar cuál es la distancia de ese estado que preparé o el estado final que quiero que obtenga con respecto a cada tiempo del qubit 2. Y pues acá pues es más comportada, digamos en el sentido de que pues la otra tendía a bajar, esta ya no tiende a bajar, pero el comportamiento en general es el mismo, es oscilatorio debido a la fase que tiene el qubit. Y ya. Bueno, muchísimas gracias, Marlon. Qué bonita foto. Esa foto es de Tunja. No, es de Quito. Ah, es de Quito. Está bien bonita. Bueno, yo le quería preguntar a Juan Pablo, ¿quién nos presenta el seminario dentro de 8 días? Yo. Ah, Juan Pablo es el presentador del seminario en 8 días. Ok, Sí. fantástico. Entonces, pues les agradezco mucho por haber participado del seminario el día de hoy. Pues he estado hablando con todas y todos despacio, pero tratando de interaccionar para desarrollar y adelantar los trabajos. Entonces, estoy atento a cualquiera de sus necesidades, ¿vale? Marlon, la próxima experiencia que tengas, hay que medirte el tiempo, porque la presentación siempre está larga, ¿ok? Ok. Vale, vale, vale. Entonces, pasen una feliz noche, un buen fin de semana, síganse cuidando mucho. Estamos hablando. Saludos. Bueno. Bueno, hasta luego a todos, gracias. Hasta luego a todos, que estén bien. Hasta luego, que estén bien.